Compatriotas, te pido que este 7 de junio no votes por odio o por castigar a alguien. Cuando votas por venganza, el castigado eres tú y tu bolsillo. Miremos las propuestas y analicemos con objetividad. Todo lo que voy a mostrar en este video son datos, porque el dato mata al relato. No te dejes engañar. No dejes que te metan cuentos. Utiliza solo 10 minutos de tu vida e invierte ese tiempo por el Perú. Con esos 10 minutos verifica todo lo que te voy a decir. Contigo, Perú. Cuando te venden la idea de que el socialismo sí funciona y te pidan que mires en el mundo a los países socialistas más exitosos, hazlo. Oficialmente hay 5 países socialistas en el mundo: China, Cuba, Vietnam, Laos y Corea del Norte. Laos, Vietnam y China, para no morirse de hambre, tuvieron que abrirse a las economías de mercado, pero manteniendo sus dictaduras brutales con cero libertad de expresión. Los defensores del socialismo siempre se enfocan en China como una super gran potencia, pero nunca te dicen la historia completa. En los años 70, cuando China tenía una economía de perfil comunista, su nivel de pobreza era del 88%. En otras palabras, 9 de cada 10 habitantes en China no tenían para comer. Actualmente, con una economía capitalista, China redujo su pobreza a casi 0%. Lo único que tiene de comunista es su gobierno, que controla los medios. No hay libertad de expresión, no hay libertad de religión, no hay independencia de poderes. Y en China el gobierno te puede meter a la cárcel y tú no puedes defenderte. Es un país donde abunda el trabajo forzado. Y lo peor, si tú progresas y haces riqueza, el gobierno te puede quitar para redistribuirla y tú no puedes hacer nada. Tú, peruano, que eres trabajador y emprendedor, ¿estarías de acuerdo con ese modelo de éxito socialista? Y los otros 2 países socialistas, Cuba y Corea del Norte, sumidos en la miseria total y todo bajo el control del gobierno. También te ponen como ejemplo el éxito del socialismo en los países nórdicos. Pero revisa los datos, esos países no son socialistas. Son de las economías más libres y pro-mercados del mundo. Tienen libre mercado absoluto, defienden a muerte la propiedad privada, las libertades individuales y promueven el emprendimiento. De hecho, en los índices internacionales de libertad económica, Suecia y Dinamarca suelen estar entre los primeros del mundo. La diferencia es que tienen altos impuestos que son muy bien administrados, pero ellos entienden que para distribuir la riqueza, primero el capitalismo debe generarla. Y tampoco es que le quiten el dinero a las empresas. En Suecia, por ejemplo, las empresas pagan un impuesto del 22%, mientras que en el Perú el impuesto está sobre el 29%. Pagamos en Perú más impuestos que los países nórdicos. Entonces el problema no son los impuestos. El problema es que el Estado es un pésimo administrador de estos recursos. ¿Y el impuesto a los ricos? Acá viene un golpe de gracia para los que piensan que en Europa la economía se sostiene por los impuestos a los ricos. En Suecia, un profesor o un trabajador de la clase media paga aproximadamente el 32% de impuestos de su sueldo. Y si le va bien, los impuestos pueden subir hasta el 52%. En cambio, en Perú, gracias a la economía de libre mercado, si ganas menos de 2.700 soles al mes, tu impuesto es de 0.
y las tasas para nuestra clase media formal fluctúan entre 8 y 14%. ¿Entienden la diferencia? Los países nórdicos son ricos porque su clase media trabaja en libertad y genera riqueza, no porque el Estado persigue a los que tienen éxito o a los que tienen más dinero. Así que dejemos de pedir recetas al Estado que solo traen miseria. Y ponga atención a esto. Suecia era socialista entre los años 1970 y aproximadamente 1990. Durante esta época, el Estado subió drásticamente los impuestos a las empresas y también los impuestos a la riqueza. ¿Qué pasó? Un desastre económico. Las mentes más brillantes y las empresas más ricas del país fugaron, incluyendo a los fundadores de IKEA y Tetra Pak. No se creó ni un solo puesto de trabajo en el sector privado en todos esos años. Debido a este fracaso socialista, Suecia volvió a la economía de libre mercado en los años 90. En conclusión, el cuento chino de que China, los países nórdicos, Vietnam, Laos, etc. son socialistas, es solo eso, un cuento chino. En el Perú ya hubo izquierda y probamos una economía de control estatal y fue un suicidio. Millones de campesinos migraron a Lima buscando qué comer. Velasco agarró un país que exportaba algodón, carnes y tuvimos que importar porque no había abastecimiento. Toda esa producción fue destruida. La broma en esa época era que si tú comías carne en tu casa, era porque tu papá era militar. Y el primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990, terminó de lapidarnos. Escasez total, colas por un tarro de leche y para comprar pan. Es más, la inflación era tan brutal que tú salías de tu casa con el dinero suficiente para comprar 5 panes y cuando llegabas a la panadería solo te alcanzaba para 4. Los precios de los productos se duplicaban cada 3 días. El modelo de izquierda de Alan nos dejó una deuda impagable que nos aisló financieramente del mundo por casi 30 años. En los años 90 cambiamos al modelo capitalista de libre mercado. ¿Y qué pasó? Redujimos drásticamente la pobreza del 59% al 20% desde 2004 hasta la prepandemia. Logramos la reducción de la pobreza más grande de toda la historia de América Latina. El modelo funciona, genera riqueza. Y aunque después hubo gobiernos de distintas ideologías, que en algunos casos desaceleró el crecimiento económico del Perú, la Constitución de 1999 definió los marcos legales para que el Perú siga creciendo. Entonces, ¿por qué el Perú enfrenta tantos problemas económicos? Recursos hay, el canon minero y los impuestos están allí. El problema real no es la falta de dinero, es la falta de ejecución. Miren el ejemplo de la municipalidad de San Marcos en la región de Ancash. Es el distrito más rico de todo el Perú. Recibe aproximadamente 1.000 millones de soles al año por el canon minero. Tiene más presupuestos para obras por habitante que Miraflores o San Isidro. En otras palabras, tiene la capacidad de convertirse en un distrito mucho más bonito que estos dos mencionados. ¿Y cómo viven sus habitantes? En pésimas condiciones de vida, sin servicios básicos como de agua o desagüe. ¿Por qué? Porque sus autoridades solo ejecutan una fracción de su presupuesto por ineficacia, excesivos trámites burocráticos o por corrupción.
El problema en el Perú no es el modelo económico. La economía de libre mercado genera riqueza. El problema es que el Perú políticamente está fragmentado y las autoridades políticas o regionales se roban el dinero. Yo no soy fujimorista. Tengo 1000 críticas contra Keiko. Pero frente al riesgo de volver a las recetas que nos destruyeron en los años 70 y en los años 80, el país necesita pragmatismo, libre mercado y gerencia técnica para destrabar esas obras. Amigo peruano, hago este video no para generar odios ni insultos, sino para motivar tu análisis y tu pensamiento crítico. Razona con fundamentos y no con rabia. Analiza los datos de este video y que este 7 de junio tu voto sea por el Perú, por la unión y el bien de todos los peruanos. Por eso, votemos con la cabeza y protejamos nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Que Dios bendiga a nuestro Perú este domingo 7 de junio.